Allí está planteado el tema. Luego del anuncio, luego de la medida, deben llegar los controles para saber si verdaderamente se cumple esa vara, ese límite a los precios. Nos retrocedemos y con Nazarena lo va a hacer directamente, va a explicar o va a entrar en las causas de por qué el aumento de precios. Hola Nasa, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá es cuando nos comenzamos a preguntar, más allá de las disputas políticas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los precios? Económicamente hablando, con datos, ¿cuáles son los factores a nivel nacional, pero también a nivel internacional que inciden a la hora de que los precios aumenten? Ajá. Si querés, vamos a comenzar a repasar a nivel nacional qué es lo que podemos encontrar. ¿Por qué suben los precios? Bueno, vamos con el primer factor, que es uno de los más importantes, más determinantes, que es el dólar mayorista. Sí, no específicamente el mayorista, pero ya hablarás del dólar porque también hablaremos del dólar blue también. A lo largo de la semana. Exactamente, sí. Pero uno dice, bueno, si aumentan el dólar, también aumentan los costos, pero si uno ve, el dólar aumentó un 30% en el periodo que vemos ahí entre septiembre de este año y septiembre del año pasado, contra una inflación en igual periodo del 53%. O sea, hay una política cambiaria que persiste con esta idea de ir más atrás con el dólar respecto del avance de la inflación. O sea, que pareciera que el dólar, que es uno de los factores principales a la hora de hablar de aumento de precios, no estaría siendo el responsable. Empuja, pero no llega. ¿Qué pasa con la nafta? Estoy citando datos de la economista Julia Estrada, vale decir, nafta, 46% en el periodo de octubre 2021, octubre 2020, contra una inflación también estimada del 51%. Es un aumento alto igualmente. La nafta ha subido muchísimo, sobre todo en los últimos meses. Exactamente, es un incremento. Estás tomando el promedio de la inflación, no solamente, no la canasta básica, digamos, o no los productos alimenticios. Es un promedio. Bien, exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, fíjate como te decía recién, con la nafta, que igualmente, aunque tuvo un incremento pronunciado, sigue por detrás de la inflación. Algo similar podemos ver con las tarifas para la industria, que si bien, recordemos, bueno, no es la misma la tarifa que tiene una empresa que tiene una casa. Esto pues parece una pavada, pero hay que aclararlo, porque vos fíjate que las tarifas residenciales en el AMBA, sí, esto también es importante aclarar, porque no en toda la Argentina aumentaron un 11%. Hay provincias en donde aumentaron bastante más, pero por la cantidad de personas que aglutina el AMBA, bueno, sirve como porcentaje de referencia, pero vos fíjate, tarifas eléctricas de la industria, bueno, un 49% entre agosto de 2021 y agosto de 2020, contra una inflación del 51%, se acerca bastante, pero aún así sigue por detrás. Y decíamos, las tarifas residenciales un 11%, bueno, muy por detrás, congeladas prácticamente, contra la inflación de septiembre a nivel interanual, que marca un 53%. Es decir, hasta ahora en esta primera placa, no sé si hay otros números, el aumento que se ha dado de la misma forma que el de la inflación es el de la luz, prácticamente. Después lo otro, si bien la nafta ha crecido, hay que sumarlo, lo otro está lejos. A ver qué otros parámetros tenemos. Te agrego con el dólar. Muchos también miran de referencia al dólar contado con liqui, el dólar del segmento este nuevo que empezamos a conocer, que es el de Cenevi, pero también están por detrás de la inflación. Así que por ahora venimos viendo factores que, si bien inciden, están por detrás. Ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, con... esto también es importante, porque uno dice, bueno, por un lado tenemos inflación por costos, que era lo que veíamos recién, pero todavía todo está por detrás de la inflación. Vemos ahora el tema de la emisión. Uno dice, no, bueno, es que lo que pasa es que hubo demasiada emisión y eso genera impacto en los precios, impacto en el crecimiento de la inflación. Pero bueno, el circulante es una manera de medir la inflación, es decir, cuánto dinero está circulando en la calle. Y si vos ves el periodo entre septiembre de 2021 y septiembre del año pasado, el aumento del circulante fue de casi un 30%. Volvemos a compararlo con una inflación del 53%, ¿sí? Y se da con esta idea justamente de retrotraer un poco, de ajustar un poco el gasto fiscal que se ha visto en el primer semestre de este año. El último punto... No hay tanta emisión como algunos dicen, como para justificar una suba de precios tan alta como venimos viendo en las góndolas, porque de eso estamos hablando. Es decir, hay emisión, pero no llega a los niveles de los que estabas hablando. De hecho, que es una de las principales quejas que había dentro del gobierno, la falta de emisión. El último punto, el de los salarios, está claro que no puede ser nunca la causa del aumento de precios, porque si está alto ese porcentaje, 49%, es una consecuencia de cómo han subido los precios. Con determinados índices de inflación, es que los sueldos, de hecho, con paritarias cerradas, hay muchos sueldos que se han ajustado a cláusulas de revisión en todo este año. Exactamente. Bueno, en este último tiempo es interesante haber visto estos márgenes de recomposición a partir de la reapertura de paritarias, pero en términos reales los salarios siguen caídos. Claro. E incluso hace poquito lo escuchaba al economista Emanuel Álvarez Agis decir que
el costo salarial de un trabajador hoy está un 50% inferior a lo que era, por ejemplo, en 2011 o en 2017. Es decir, somos un 50% más baratos en algún punto. Entonces, bueno, pensar en que los costos salariales, claro, inciden en los precios, bueno, por supuesto que tiene que ver, pero no explica, ¿no?, el incremento desmedido que hemos visto en el último tiempo. Fíjate ahora qué pasa a nivel internacional, porque esto sí me interesa un poquito más, porque acá vemos sí unos impactos más fuertes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los insumos agropecuarios? Bueno, han aumentado un 33,6%. Acá estamos hablando, Ari, de precios internacionales y incrementos de los commodities. Viste que es algo que ha sostenido el gobierno durante un buen tiempo, decir, no, bueno, lo que pasa es que los commodities se han incrementado a lo largo de 2020, parte de 2021, de una manera poco tradicional, y eso hizo que justamente impactara en los precios, particularmente de los alimentos. Bueno, materias primas en el rubro agropecuario, un 33,6%, metales, un 2,6%, aluminio, cobre, oro, bueno, han tenido su incremento bastante fuerte. Ahora te voy a explicar por qué es fuerte, como decís, 2,6% no es nada, pero ahora te voy a dar un poquito más de detalles al respecto. Y también con el petróleo, bueno, el petróleo disparado prácticamente, casi un 82%. Yo recuerdo el primer 2020 frenado, ¿te acordás que lo que eran las reservas de petróleo? Eso te quería decir. El primer día que yo comencé a trabajar en el noticiero, ¿te acordás? 20 de abril del 2020. No quiero quedar irrespetuoso, pero creo que te recordás mejor vos la fecha, Ana. Sí. Bueno, fue la primera edición. ¿Qué es lo que sucedía con el petróleo? Y lo que primero que me toca explicar es qué pasa con el petróleo que cotizaba en negativo. Por una mala suerte. Pero bueno, así que me acuerdo más que nada de esta de la historia, de la evolución en el corto plazo del petróleo. Te decía entonces, después de haber tocado en términos negativos los valores, la cotización del petróleo, bueno, después tuvo un importante repunte también, bueno, por el incremento de la demanda, por una disputa que se ha generado también entre Rusia y los países exportadores de petróleo gracias al recorte de producción también que hubo en febrero 2020. Bueno, hubo varias cuestiones que incidieron justamente en el repunte excesivo del petróleo. Hay que tener en cuenta también que estos insumos, ¿no?, estas materias primas justamente para poder llevar adelante productos vinculados a la canasta básica familiar y demás, tienen la explicación de estos repuntes en dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay que entender que la economía comenzó a reactivarse, ¿sí?, a nivel mundial. Por tanto, la demanda también, ¿no es cierto? La demanda de todos estos insumos. Pero también es cierto que la oferta, digamos, se reactivó más rápido la demanda de estas cuestiones al reactivarse la economía que la oferta. Entonces ahí se ha generado en principales nodos del mundo, bueno, cuellos de botella que han, bueno, justamente intervenido, ¿no?, a la hora de distribuir todas estas cuestiones, y por tanto el precio ha aumentado. Te diría, sin estas razones no se puede entender los aumentos de los precios. Con estas razones no alcanza para entender los aumentos de precios, algo así. Hay declaraciones de Roberto Feletti, el secretario del Comercio Interior, es decir, flamante secretario del Comercio Interior, pero ya con algunos días nomás en el cargo, ya ha transcurrido demasiada, ha corrido bastante agua en el puente como para dejar de decir flamante. Pueden ampliar su producción sin mayores dificultades, no creo que nadie quiebre o se funda, ni ocurra una catástrofe en los planes de negocio por una canasta básica ampliada, dijo Feletti, que además, refiriéndose en lo que fue una semana tan cargada de reuniones, hasta incluso de advertencias, dijo lo siguiente: promover el desabastecimiento es un delito, lo que genera faltante de productos en las góndolas es la especulación. Ese es el peligro del desabastecimiento. Y una más, pregunta Feletti: ¿acaso los trabajadores no tienen derecho a celebrar las fiestas tomando un vino? La política alimentaria no es arroz y fideos. Todos los países garantizan una canasta alimentaria para su pueblo. En el cierre de una semana polémica. En el cierre de una semana muy polémica. Por lo menos con algunas empresas importantes del sector, con un enfrentamiento que es el que se veía venir. Por cierto, hace una semana recordá que Feletti estaba advirtiendo que si no había un acuerdo durante el fin de semana, iba a actuar hasta podía actuar con una ley. Exactamente, Ari. Bueno, de hecho que gracias a la asunción de Feletti, muchas empresas, antes de que se tomara cualquier medida, comenzaron a remarcar. Pero bueno, como para cerrar un poquito toda esta columna de la que venimos hablando, precios nacionales no impactaron tanto como los precios internacionales, pero igualmente esos factores no dejaron de que estas empresas, particularmente alimenticias,
noticias, estoy hablando de muy poquitas, pero que influyen en la canasta básica total, han podido recuperar márgenes de rentabilidad fuerte entre 2020 y 2021, después de pérdidas importantes que tuvieron entre 2017 y 2019. Así que, bueno, a tener en cuenta todos estos datos. Muy completo, Nasa, muy bien.